Hola, ¿qué tal a todos? Martes de Bet Live. Si alguien por ahí me puede decir si se escucha, no tengo idea de si se escucha. ¿Sí se escucha? Bien. A ver, porque como se apaga el micrófono, a ver, voy a corroborar por aquí que sí se escuche en lo que se va conectando más gente. Miau. A ver, no me sale aquí. Que alguien me pueda corroborar si se escucha porque tampoco puedo leer todavía sus comentarios. A ver. Listo. Ya me dijeron que sí se escucha. Perfecto. No está prendido el foquito del micro, entonces no sé qué pudiera estar pasando. Pero bueno, martes de Bet Live. ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado este inicio de semana, el fin de semana bastante bien. Am, pues ya con las clases encima, que son una basura, por cierto, para quienes están en el sistema público no está como muy padre, ¿no? Están desfasados, etcétera. Pero bueno, ya se conectaron 49 personas, no sean malitos, le vamos compartiendo para que lleguemos a más personas. Como que esta luz no me gusta, hace que se vean mis pecas, eso ya no me agrada. Bueno, quienes se van conectando, me van saludando, ya saben cuál es la dinámica, me aviento un corazón, era un corazón tipo Peña Nieto un corazón, los que sean veterinarios y me avientan un like, los que sean propietarios. Y bueno, ¿qué temática vamos a abordar hoy? Pues ya publiqué un post el día de ayer sobre la relación constante que tenemos, no constante, la relación permanente que tenemos como, con la muerte. Como médicos, esta relación en donde de repente entramos en una lucha, en una batalla, y muchas veces salimos vencedores, otras no tanto, en otros puntos solo somos una cuestión de tipo paliativa para que nuestro paciente tenga una mejor muerte, libre de estrés, libre de sufrimiento. Entonces vamos a platicar sobre esto el día de hoy y yo espero que me compartan sus experiencias y mientras les voy leyendo, estoy estrenando mi regalo del día al veterinario, que es este aro de luz, que está fabuloso, pero no me encanta ya porque hace que se vea cada una de mis pecas y pues no está padre. Mireya Barbis ya se conectó, muchas gracias. Ella es la que me ha estado diciendo que sí se escucha, eso me parece fabuloso. Sheila Manrique también dice que sí se escucha claro y fuerte. Fabián Jaramillo, que sí se escucha. Diego Benítez, buenas noches, doctora. Buenas noches, Diego. Rosibel Rosibel me dice, hola, ¿cómo está, doctora? Saludos desde Honduras. Bien, Rosibel, un poco decepcionada de lo que están teniendo aquellos que están en un sistema público, en una escolaridad de tipo pública, porque es un poco complicada está siendo un poco complicado el regreso a clases virtual, que en este caso es por televisión, entonces bla, 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 bla. Muchos lo estarán viviendo, así que si tienen reuniones de cualquier tipo, por cualquier plataforma está muy suave, pero si solo se están basando en televisión, de repente puede estar un poco complicado. Lorena Ortega, buenas noches. Alejandra dice, hola jefa suprema. Ya sabes cómo es. El saludo. Diego Benítez desde Perú. Ítalo amigo, hola, ¿cómo estás? Dice Rubén que se escucha súper bien el micrófono. Es que tengo un microfonito que lo adapto. Normalmente lo utilizamos con las cámaras de estas fotográficas y video. Y es un microfonito especial y se escucha padre. Pero yo que soy antitecnología, así como que se me complica. Entonces, aquí está mi mini microfonito para que ustedes me puedan escuchar lo más claro. El detalle es que de repente puede ser que se escuche de más y eso ya no me encanta, ¿no? De repente el no usar este tipo de cosas hace que pueda decir dos o tres cosas y que no se escuchen tan fácilmente. Jonathan Romero ya se conectó, saludos. Bueno, esta relación permanente que tenemos con la muerte. ¿Por qué hice este post? La verdad es que tuvo bastante, muchas personas lo compartieron e inmediatamente muchos asumieron pues que estaba pasando por algún punto de algún paciente que había fallecido. En efecto, ese post lo realicé precisamente porque tuvimos una paciente de carácter delicado y muchas veces
incluso decimos, ay, cantamos victoria antes de tiempo. Entonces la realidad es que no hay ninguna circunstancia de esas detrás que puedas decir, ay, cantaste victoria antes de tiempo, por eso te murió el paciente. Son muchos factores y bueno, en el caso de esta paciente específico, algunos alcanzaron a ver el primer post que subí de esta paciente, luego volví a subir la misma foto y bueno, esta paciente presentaba un tumor mamario enorme. Cuando lo retiramos pesó 1 kilogramo y es importante mencionar que antes del retiro este tumor presentaba por ahí 2 o 3 situaciones, estaba infectado, estaba abscesado, entonces nos vimos en una serie de situaciones en las que tuvimos que estar retirando tejido para poder manejarlo posteriormente de forma quirúrgica. Entonces pesó 1 kilo al día del retiro, imagínense cuánto tejido retiré antes de la cirugía porque estaba abscesado, ¿no? Y pues bueno, hicimos la cirugía y todo muy padre. Todo muy padre en el sentido de que pudimos retirarlo, porque para ser honestos, los bordes de este tumor pues no se apreciaban de la mejor manera en la placa radiográfica. Habían otras técnicas que pudimos haber realizado para definir hasta dónde llegaban estos bordes y qué tejidos estaban comprometidos. Pero bueno, todos los que nos dedicamos a esta área sabemos que esos estudios a veces están totalmente fuera de la capacidad de muchas personas que toman nuestro servicio, así que trabajamos con lo que teníamos, que fueron las placas radiográficas. Y bueno, las placas radiográficas nos decían que él estaba adherido ya a los músculos abdominales y prácticamente pudiera llegar a cavidad abdominal, pero eso no lo podíamos determinar porque las placas no eran la mejor idea. La responsable nos permitió trabajar con ella. Ella quería explotar hasta y agotar las últimas de las instancias con la paciente. Algunas condiciones parte de la condición general de la paciente nos permitía entrar a este punto sin tener que haber propuesto de inicio una eutanasia. Les voy a contar brevemente cómo estuvo la historia. Para muchos puede llegar a sonar así como que no, esto es un descuido, pero cuando tienes la historia completa, a la persona enfrente, etcétera, te das cuenta de que pues no es tan como muchas veces los vemos. Nosotros como médicos a veces detrás de la mesa nos ponemos muy rudos para juzgar o nos ponemos muy fuerte en este sentido y no analizamos todo lo que puede rodear a la situación. Y bueno, en el caso de esta paciente, previamente, bueno, 1 año atrás había tenido un tumor de un tamaño pequeño, varios tumores pequeños en mamas. Le hacen la cirugía para el retiro de estos y no la esterilizaron, tampoco los mandaron a analizar. Es un poco difícil remontarse a una información de 1 año atrás, el ir, el venir con médicos. Bueno, el punto es que no se realizaron 2 o 3 maniobras que hubiera sido el ideal, pero el hubiera no existe. A esta paciente se le reactiva un tumor, otro tumor, que empieza a crecer y cuando tiene cierto tamaño van a otra opinión médica y en esta segunda opinión, tercera opinión médica, porque la paciente pasó por varios médicos, comentan que al tacto el tumor se sentía muy adherido a la pared, que si bien no era tan grande, estaba muy adherido a la pared y esto de repente podía pues meter en complicaciones, entonces no consideraban ideal el hacer el retiro. Cabe mencionar que la paciente es geronte, esto quiere decir ya viejita, para quienes no son veterinarios, ya viejita, y prácticamente le dijeron, dedícate a darle calidad de vida. Y resulta que esa calidad de vida, de que inicia la sana distancia en México en abril, a la fecha que la paciente es intervenida o trabajada por nosotros, pues ya pasaron varios meses. Entonces el tumor que estaba a lo mejor, por lo que sabemos y en evidencia tuvimos, era algo así como una ciruela mediana, que tal vez era perfectamente retirable, ¿no? Porque yo retiré un tumor de 1 kilo. Entonces, se pudieran haber hecho algunas maniobras, ¿no? Bueno, desde lo que uno puede asumir.
Entonces, cuando ella nota esto y dice, oye, pero es que esto ya está muy grande, o sea, la perra no... Y este es el punto en el que muchos pueden decir, no, es que es sentido común. Tú cuando vas confiado o confías en alguien, te quedas a ese nivel hasta que empiezas a ver que no están saliendo las cosas como originalmente te dijeron. Y bueno, cuando llega con nosotros la paciente, llega con este tumor tremendamente grande, ya abierto, lleno de úlceras, una fístula enorme. No, la paciente no se quejaba ni mucho menos, pero todos sabemos que los perros tienen un umbral de dolor fabuloso y que esa es la causa de que la razón de que muchas veces, pues a lo mejor como propietarios o incluso como médico digamos, pues no la está pasando tan mal, ¿no? Para no hacer largo el cuento, pasaron un par de días conforme fue manejada la perra, pues para poder hacerlo conveniente. De hecho, nos la dejaron un par de días para poderle dar el manejo y que tuviera, pues, toda la atención que requiriera. Nunca estuvo en jaula, siempre la tuvimos, pues, ahí cotorreando el punto, porque el hecho de estar trabajando a puerta cerrada y con citas nos permite hacer muchas cosas. Entonces ella prácticamente estuvo muy poco tiempo confinada. Y bueno, sus estudios nos permitían hacer algunas maniobras. Con el paso de los días se fue poniendo más feo el asunto y ya tuvimos que entrar prácticamente de manera urgente a retirar el tumor. Y bueno, todo muy maravilloso en el sentido de ya lo vamos retirando, ya no se nos está complicando tanto. Efectivamente me volé todos los músculos de la pared abdominal. No ingresó a cavidad abdominal, pero sí tuve que liberar toda esa zona y pues prácticamente tuve que abrir cavidad abdominal para poder retirarlo. Todo muy maravilloso, con todos los valores que estaban un poquito en contra de nosotros. Pues vaya, es importante mencionar que días previos al procedimiento quirúrgico tuvimos que liberar un absceso que estuvo pues prácticamente totalmente infectado el tumor, terriblemente infectado por el tiempo que ya había pasado, por las condiciones en las que había estado la paciente. Y bueno, sin manejo, nos toca retirarlo, lo logramos retirar, tuvimos 2 o 3 detalles de temperatura con la parte anestésica, la paciente no podía regular bien su temperatura y pasó más o menos un tiempo en el que logramos que la recuperara. Ahorita los voy a leer a todos, pero me voy a adelantar aquí leyendo al doctor de la Rosa, porque me pregunta que si utilicé un equipo especial para trabajar a la paciente. Y sí, utilicé un equipo que es del doctor de la Rosa y que también los vende, le tengo que hacer su comercial, que es una unidad de electrocirugía que nos ayudó muchísimo para el retiro. O sea, imagínense un tumor, para quienes son médicos saben de lo que les estoy hablando, un tumor de 1 kilogramo de peso. No es algo tan sencillo de retirar con tijeras, bisturí, etcétera, porque se vuelve un sangrerío tremendo. Entonces, de repente utilizar la unidad de electrocirugía pues nos ayuda a cortar de forma rápida y además a ir cauterizando poco a poco, de tal forma que sea menos aparatoso el sangrado. Y sí lo utilizamos, y fue el del doctor de la Rosa. Gracias, Daniel. Y bueno, nos toca retirar, la paciente tuvo problemas para regular su temperatura, controlamos temperatura, todo muy maravilloso. La paciente ya estaba regresando, la hicimos regresar de anestesia. Que pase la factura del comercial, dice Sergio. Sí le voy a cobrar por darle publicidad. Retiramos, regularizamos la temperatura de la paciente y aproximadamente 1:20, 1:30 después de la cirugía. De hecho, ya le habíamos hablado a la responsable del animal. ¿Sabes qué? Ya salimos de cirugía, tuvimos 2 o 3 detalles de temperatura, ya lo pudimos solucionar, ya está estable la paciente, sus valores estables y cae en paro respiratorio. Entonces me acuerdo que me hablaron y no me río de la situación de la paciente, me río de mi situación, porque todo tranquilo, dije subí, ya pasó lo más feo. Pues obviamente fue un rollo cerrar
todo el tejido que retiramos, teníamos un boquete en cavidad, con el poco músculo que quedó, metimos por ahí 2 o 3 mallas para poder cerrar a la paciente, tuvimos que hacer un colgajo por ahí, ¿no? Cortar y a completar para poder cerrar, todo muy, muy maravilloso en este sentido. Fue un procedimiento alrededor de 2 horas y media, un poquito más, con preparación un poquito más, y cae en paro respiratorio la paciente. Antes de eso, pues yo dije, ya todo tranquilo, ya me había echado como un litro de agua por ahí y me subí al baño, pues me estaba orinando, y empecé a escuchar que me hablaban, pero de una forma desesperada. La paciente estaba con el equipo, estaba con la doctora Alejandra y con el equipo de ayudantes, y solo escuchaba, entró en paro, y yo, ¿qué? O sea, si corre patitas, ¿para qué te quiero? Ni siquiera hice lo que tenía que hacer, nada más así de corre, pues estaba a media pipí, ¿no? Bajo, ya había tenido el primer paro, controlan, cae en segundo paro y ya no pudimos hacer más. Estuvimos reanimando mucho rato a la paciente y no pudimos hacer más. Entonces, parte de lo que dice el post es, bueno, acto seguido se le marca a la responsable y se le avisa que la paciente había caído en paro. Pues ella ya estaba consciente de los posibles escenarios. Estaba muy triste, muy decepcionada, no de nosotros, sino de la situación en general, porque de alguna manera ella tenía la esperanza de que tal vez la perra pues pudiera salir adelante, que además tenía una personalidad padrísima. La perra era muy bonachona. Entonces, pues ya, no pudimos. Entonces, parte del post tiene que ver con eso, en donde estamos en esta lucha constante, e inmediatamente que te pasa una situación como esa, y quien me diga que no está mintiendo o tiene mucha soberbia. Inmediatamente que te pasa algo así, aún sabiendo que el escenario es totalmente perverso, tal cual dice el post, que tú sabes que las probabilidades médicas a lo mejor son del 20, del 30%, dependiendo del estado general de tu paciente, siempre que te pasa una situación así, terminas diciendo, a ver, vamos a repasar otra vez esto. Necesito que repasemos paso por paso qué pasó. ¿En dónde pudo haber habido un error? ¿Qué se nos pasó? ¿Qué no debimos hacer? ¿Qué debimos implementar de más? Siempre buscamos como que el punto de error que pudimos haber pisado. Y la realidad es que no siempre es así. O sea, no estoy diciendo que sea, que todo pueda ser perfecto. No, eventualmente pueden haber detalles de errores, de error humano. Pero en este caso estamos hablando de una situación inherente totalmente a la paciente. Porque a la paciente pues se le dio todo el manejo que necesitaba, todo el soporte, y bueno, se sometió a un procedimiento a sabiendas de que los riesgos y complicaciones eran pues bastante altos, pero siempre como médicos hacemos como que esa parte, ¿no? De decir, pues, a ver, vamos a analizar y vamos a repasar esto, a ver, ¿dónde la cagamos? ¿Dónde la cagamos? Porque a mí no me cuadra por qué tronó. Logré quitar a la perfección, logramos regular la temperatura del animal, sus frecuencias estaban perfectas, el monitor no miente, o sí miente a veces si se suelta un caimán o se le sale el termómetro, ¿no? Pero lo recolocas y estás viendo las constantes del paciente y dices, a ver, espérame, ¿qué pasó aquí? El post habla precisamente de esto, de esta lucha que siempre entablamos. O sea, tenemos una relación permanente con la muerte. Eso es un hecho. Todo el tiempo estamos así como que con nuestras cartas, viendo cómo vamos a hacer el juego. Y esta relación no solo, o sea, es siempre y es permanente. Algunas veces nos gana, en otras ocasiones, si no nos gana, estamos a todo dar, vencimos, nos está yendo padre. Pero si nos gana, entramos en este abismo de decir nuestra incapacidad para curar. ¿Qué incapaz fui de curar a este paciente? No pude. Y aun cuando entendemos
que el paciente no entraba bien, que no se encontraba en las mejores condiciones, que el mismo padecimiento lo ponía en un riesgo fulano, aún bajo ese entendimiento siempre nos va a quedar como que esa parte, ¿no? O sea, yo entiendo que puede funcionar así, pero siempre nuestra mente humana va a tratar de pensar positivo en ese sentido, así sea lo más perverso o más feo, lo más feo, el escenario contra el que nos vamos a enfrentar en ese momento. Entonces les quiero leer, váyanme escribiendo, digo, ese es el caso más reciente que tengo, ¿no? Pero tengo una lista bastante importante que les podría compartir. A ver, Norma Maldonado nos comenta, sí, se veía enorme, buenas noches doctora, sí, estaba enorme el tumor, tenía, te digo, partes abscesadas. Una de las limpiezas que hicimos un retiro mecánico de tejido. Híjole, hacía 2 de vomitarme, era un olor tremendo. Y además tenía partes calcificadas, entonces podíamos sacar así como que los pedacitos. Y digo, para fines de aprendizaje está interesante, pero para fines de olores y de memoria no mucho. A ver, saludos a Doctor de la Rosa, que ya se conectó, ya me reclamó. Saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Jennifer, hola. Berenice de la Cruz. Mau ya se conectó. Jiménez Doc nos saluda desde Shampoo, Houston. Briana, buenas noches a todos. Maricruz nos dice que sí nos vio que era enorme el tumor. Kevin Espinosa me pregunta qué estudios realizamos. Pues le realizamos una batería completa, Kevin. Le hicimos bioquímica, 24 elementos de bioquímica, biometría hemática, tiempos de coagulación, examen general de orina, tomas de muestra de tejido, o sea, hicimos toda la batería completa que se requería para poderla trabajar. Raúl Leiva está conectado, saludos hasta Veracruz, Raúl. Sergio dice que yo cobre la factura, pase. Descuento monumental al adquirir otro equipo. José Altamirano, saludos. Eder ya se conectó. Lourdes nos comenta, así es, siempre buscamos dónde pudimos equivocarnos porque en teoría tratamos de controlar todo. Pues, ¿qué crees? Sorpresa. No podemos controlar todo. Alicia Cabrera, buenas noches, saludos desde Tecihuatlán, Puebla, saludos. Remis Rojas, saludos. Pasando lista nos dice Ever, saludos desde Puebla. Alex Cabrera nos dice que ya llegó. Muy bien, como estos casos yo les puedo comentar N cantidad de casos y ahorita que se acaba de conectar alguien. ¿De qué te perdiste, Alex? Te perdiste de que estamos hablando, de que estamos siempre en una lucha permanente con la muerte relacionado al post pasado que subí y que tenía que ver con un caso clínico que manejamos hace unos días. De eso estamos hablando, de esta lucha permanente y de que cuando no la ganamos tenemos o nos sentimos en este abismo de incapacidad para curar, nos sentimos en incapacidad para curar, aún a sabiendas de que los escenarios no eran los mejores. Siempre tendemos como que a echarnos la culpa o a analizar siempre en dónde la pudimos cagar. O sea, nunca nos pasa, nunca vamos a priorizar el hecho de decir, el animal no tenía todas las condiciones para. Saludos, mi doctora favorita desde Poza Rica, me dice Katrina. Saludos, Katrina. Entonces, de eso estamos hablando. Yo creo que a todos nos... A ver, aquí me pone Daisy, que creo que fue lo que ocasionó el deceso, según en base a la experiencia. Mira, por el tamaño de tumor, el secuestro de células, hay un secuestro importante de células. Entonces, en este caso, la paciente entró con la serie roja, no en no muy buenas condiciones. Yo creo que por ahí estuvo este asunto. No creo que hayamos tenido problemas de sepsis como tal, porque no había un cuadro en la paciente. Estuvimos limpiando, estuvo comiendo de forma correcta, con la temperatura correcta, con todo el manejo bastante normal. Entonces yo creo que por ahí estuvo asociado. No podíamos darnos como el lujo, Daisy, de los tiempos de cirugía relacionados con la parte de la serie.
tenemos un serio problema y ahorita lo voy a comentar. Hace años, en la ciudad de Mérida, había un banco de sangre para perros. Y esto estaba muy maravilloso porque cada vez que tú necesitabas una unidad de sangre ya tipificada, o si querías una universal, te la mandaban ya analizada. Y te mandaban paquete globular, o te mandaban solo plasma, o solo plaquetas, dependiendo de la necesidad de tu paciente. Y esto estaba fabuloso. ¿Por qué? Porque le dabas, subías los valores o incrementabas los valores específicos de lo que necesitabas. Por razones, quiero entender y recuerdo que eso era lo que comentaban los dueños de ese lugar. No había como mucha cultura todavía en ese entonces y pocas personas llevaban a sus perros como donadores. Ese era uno de los principales problemas. Y otro, que era cara la unidad de sangre, costaba alrededor de 3,000 pesos. A nosotros como médicos nos costaba como, si mal no recuerdo, ya tiene mucho tiempo, como 1,800 pesos, honestamente no me acuerdo. Pero al final terminaba siendo muy cara para el propietario. Y se volvió cara porque la persona que analizaba y que hacía los paquetes de sangre era una hematóloga y le hacían las 70,000 pruebas necesarias para que la sangre estuviera pues obviamente en condiciones de poder ser transfundida. Entonces, entre que era caro y entre que no había la cultura de las personas que quisieran llevar a sus perros para donar, tuvieron que cerrar. Entonces, de repente esto nos sacaba de muchos apuros, de muchísimos apuros. Yo creo que la mayoría trabaja sangre a nivel consultorio con pruebas de hemoaglutinación o compra sus kits para tipificar. Hay otros que nada más lo hacen de forma directa y casi a la bendición, porque eso es lo que tenemos disponible. Me gustaría que alguien me comente al respecto para que yo sepa cómo lo están haciendo. Norma comenta que totalmente de acuerdo. Me pasó el mes pasado con un bulldog de 9 años. Dosis ridícula de anestesia y aún con tubo endotraqueal, 3 paros respiratorios y no lo pudimos sacar del tercero. Te sientes tan frustrado porque a pesar del buen manejo no recuperamos al paciente y el golpe emocional me duró tanto porque te acostumbras a que todo te sale bien y es un bajón al mundo real, sacudida y jalón de orejas al ego profesional. Fíjate, Norma, que esto que comentas nos ha sucedido, nunca se me va a olvidar, porque además cuando tienes a una persona que es responsable y entiende riesgos, complicaciones, como que la gente tiene en su cabeza de se te murió el perro porque eres un pendejo. Esa es una. Y la otra es porque no sabes lo que, porque no sabes lo que haces y porque eres un mataperros, ¿no? Entonces, pues obviamente tú vas a un hospital de personas y no te van a estar diciendo cuántas personas se mueren a diario por los procedimientos, el que sea, quirúrgico, si fueron por cuestiones quirúrgicas, anestésicas, etcétera. Entonces tuvimos un paciente y nunca se me va a olvidar, no tiene mucho tiempo que eso pasó, y creo que lo comenté en un live pasado, de unas personas extranjeras, ¿no? Y o sea, la perra desgraciada no alcanzó a llegar a la mesa. O sea, reaccionó terrible, se intoxicó con la anestesia. No la pudimos sacar. La perra venía a una esterilización. Entonces, en 11 años han fallecido 2 pacientes con esas características y algo común que han tenido esos 2 pacientes, digo, el tamaño de muestra es pequeño, han sido perros criollos. Entonces, la sensibilidad a la fórmula, no lo sé. El punto es que fallece la paciente, se le habla al responsable. Y bueno, nunca se me va a olvidar que la señora me dijo que ella venía a este país y se tomó la molestia de salvar un perro para que a mí se me muriera. Y me dio mucho coraje porque obviamente yo tratando de lidiar con mi frustración médica y que esta señora me venga a decir esto y además ni siquiera articulaba muy bien palabras. Entonces me dio muchísimo coraje. Pero bueno, son de las cosas que pasan. Y que además emocionalmente te puede pegar muchísimo tiempo, al grado incluso de que luego no quieres trabajar cierto tipo de pacientes por la mala experiencia que tuviste con otro. Y la realidad es que no es así. Entonces, no recuerdo con exactitud que me dijo, que me dio tanto coraje que le contesté: señora,
me gustaría enseñarle el número de perros que han pasado por mis manos en cirugía y cuántos de esos han muerto. Pero era como hablar con la pared. Entonces me tuve que comprar un diálogo en el que decía, a ver, espérame, pues esta mona no me va a entender, no me quiere escuchar. Y dijo, ¿por qué me tengo que desgastar en tratar de convencerla de lo que estoy haciendo? O sea, si ella quiere llorar y rezarle a la Virgen de Guadalupe o a quien sea y sacar su frustración como sea, digo, le paré el carro, la verdad es que le paré el carro, pero bueno, yo tenía que lidiar con la parte mía. Y muchas veces no nos damos cuenta, o sea, como médicos, hay que dejar de lado de repente lo que mucha gente nos dice, porque lo que la gente siente se sale totalmente de la razón, y eso es parte de lo que dice el post. A pesar de que como médicos entendemos que hay una situación inherente al paciente, siempre no podemos aceptar escenarios perversos porque dejaríamos de ser humanos. Entonces, la mayoría de las personas piensan así, pero nosotros como médicos sí tenemos que ser un poquitín más cuadrados en ese sentido para que no nos pegue tanto. A ver, aquí quién más me pone. Laura, saludos hasta Aguascalientes. Jacqueline, ¿algún tipo de hipovolemia? Claro. Alejandra, con ganas de quemar la cédula en muchas ocasiones. A veces cuando estás como en un escenario tan negativo, de repente cuando te pasa que tu equipo, porque ahorita lo que puso Alejandra, puta, o sea, es el común de repente. Y me acuerdo mucho una de ellas que alguna vez dijo, tengo ganas de quemar mi cédula, soy una pendeja. Y me dieron ganas de aporrearla en la pared. Le dije, no vuelvas a decir eso. Pero bueno, ella estaba viviendo su duelo de su paciente. Mabel, saludos. A ver, aquí Alex Cabrera nos dice, me ha sucedido con el pasar del tiempo, he aprendido a que no me afecte, porque si previamente haces todo bien, sabes que la muerte del paciente es inminente a pesar de. No importa que seas una eminencia en medicina o en cirugía, obvio la comunicación con el propietario es súper importante para no generar malos entendidos. Sí, o sea, bueno, en el caso de la paciente del tumor, la responsable estaba totalmente consciente. Y fueron unos días súper pesados para ellos porque la perra estuvo 5 días con nosotros más o menos antes de la cirugía. Entonces, por su estilo de vida la pudo pasar a ver en un par de ocasiones antes de la cirugía. El día de la cirugía la vino a ver. De hecho, trajo a la hija de su perrita, trajo a la hija para que la hija por cualquier cosa, y eso era lo que decían, por cualquier cosa se logre despedir, ¿no? Es un diálogo entre propietarios. Estaban totalmente conscientes, pero te pasa cuando te topas con alguien que también como que no le agarra lo que le estás explicando, y ahí es donde pueden haber problemas. A ver, Ana Flor nos dice, me pasó algo similar con una gran danés de 8 años con adenocarcinoma mamario. Lo diagnosticó hace 2 años y no lo quisieron operar, y ahora que se ulceró y aumentó el tamaño 100 veces y la tuve que intervenir, sale bien de la cirugía, pero el problema fue en la recuperación. A los 8 días tuve que hospitalizar y fue cuando falleció. Falleció de un paro cardíaco. Busqué miles de razones, que hicimos mal, etcétera. Me pegó porque llevaba 7 años con ella atendiéndola y es algo tratando de lidiar con mi frustración. En el caso de esta paciente hicimos todo, placas radiográficas, o sea, todo que nos permitiera entrar, ¿no? Entonces, yo estuve en una postura de, me acuerdo que le dije, si yo entro y esto ya está en cavidad abdominal, cierro y la duermo, porque como les comenté al principio, por cuestiones de técnica en las placas radiográficas, o sea, no tuvimos el acceso a otra técnica para poder ver lo mejor posible los bordes, pero bueno, el tamaño decía mucho, entonces pudimos trabajar con eso y lo pudimos retirar. El problema se suscitó un par de horas después, ¿no? Lidia dice, cuando me pasó, dice Antonio Jarquín que si me explotó el boiler, ¿por qué? ¿Por mi peinado? ¿No hay peines en tu pueblo o qué?
¿No sabes que con los peines se puede uno levantar el cabello? Ok, Lidia Ramírez dice, cuando me pasó me deprimí mucho y de pilón las situaciones personales también me sale mal, así como de ya. Sí, y además ¿saben qué es lo curioso del caso? Que esa semana precisamente y las semanas previas habíamos estado atendiendo a pacientes seniles en cirugía y todos muy bien recuperados. Entonces de repente entra esta parte romántica, ¿no? Donde dices, traemos buena racha. Y la realidad es que no se trata de rachas, se trata de organismos vivos y puede pasar todo. Y de hecho, hoy una de ellas, a la que le retiramos el vaso porque tenía tumores en el vaso y además tenía ovario poliquístico, hicimos el retiro de ambos órganos, nos fue súper bien, la perra viejita. Y esta chica todavía tiene unas cuantas cirugías programadas porque además tiene tumores mamarios y se los vamos a retirar próximamente. Digo, apenas se recupere. Hoy vino al retiro de un par de puntillos que tuve que poner por ahí. Entonces, uno puede pensar, estoy en una buena racha. Así que, así las cosas con estos pacientes. De ahí sale, a ver, me dice Alex Cabrera que tuvo un paciente con tumor esplénico con derrame abdominal, hematocrito en el piso y pronóstico malo. Sugerimos cirugía con altísimo riesgo de muerte. El propietario aceptó los riesgos. Conseguimos donadores, entramos a quirófano, operamos en chinga. La paciente sobrevive, pero muere 24 horas después. El propietario se queda muy tranquilo y sobre todo súper agradecidos porque le ayudamos a hacer lo imposible y él se quedó con la conciencia tranquila porque pudo ayudar a su mascota. Fíjate que nosotros tuvimos la perrita de un familiar, le diagnosticamos precisamente un tumor esplénico enorme y la tuvimos aquí un par de días para que pudiera levantar, la subimos de peso, etcétera. Después de un par de semanas la programamos para cirugía, traía muy buen peso, los valores no muy bien por ahí. Inmediato que se empezó anestesia, preanestesia, paro. La sacamos del paro, reprogramamos y en una segunda ocasión, un par de días después, como una semana más o menos, semana y media, paro. La volvimos a sacar del paro, regresó. Entonces en estos puntos es donde le ponemos a las personas sobre la mesa. A ver, ya llevamos dos, ya la sacamos de dos. O sea, las probabilidades de que me aguante una cirugía ahora sí, ya están totalmente fuera de mis manos. Entonces en este caso, por ejemplo, a esta paciente se decidió, ahí sí, calidad de vida, porque ya se hicieron las maniobras pertinentes y no pudimos. En algún punto, si el propietario nos hubiera dicho, trata una vez más, intenta una vez más, ok, pero en este caso no quisieron, y no quisieron, o sea, fui como muy clara, se puso sobre la mesa y esa fue la forma en la que se está trabajando a la paciente. Entonces, pero ahí ya se agotaron todas las oportunidades. Tuvimos un caso, lo mismo que tú, Alex, de un paciente de un tumor que traía derrame abdominal. Se nos peló después de la cirugía, un par de horas después de la cirugía. Este paciente estuvo hospitalizado varios días en otro lugar, en el cual vieron que había líquido libre en cavidad abdominal y le dieron diuréticos. ¿Por qué razón? No lo sé. No quisieron punzar, no hicieron punción para ver de qué tipo de líquido libre era. Y bueno, pues cuando ya con nosotros, pues obviamente ya se había roto lo que había en el vaso, se hizo un derrame tremendo y un par de horas después falleció. Y también su responsable estaba consciente y de hecho nos puso un post muy bonito en nuestra página donde agradecía y el cariño que le teníamos a ese perro. Jordana Chasca dice que por eso desistió de estudiar veterinaria, se frustraría bastante, está casi por terminar arquitectura, que si se cae puedo culpar a otro. No, pues también de medicina veterinaria, puedes culpar al de al lado, así como que, fue el anestesista, fue culpa de él.
Pero no es el punto, ¿no? Sino que de repente el poder lidiar con todo eso, a lo mejor no vas a lidiar con que se te caiga un edificio, pero sí vas a lidiar con otro tipo de situaciones muy similares a las que nosotros vivimos. Así que, ¿quién más está conectado? A ver, no me están compartiendo sus experiencias. No me están compartiendo sus experiencias ni me están diciendo nada de esta lucha que tienen con la muerte todos los días. Yo diario me echo un round con ella y a veces sí tenemos días o temporadas que son así como nos llueve sobre mojado. ¿Quién más me puede compartir algo sobre esta situación en donde tenemos que lidiar con esta parte? ¿Quién más? La verdad es que nunca me ha tocado algo así tremendo como a otros, ¿no? Que les han llovido hasta golpes. A mí no, porque igual y se los devuelvo. Pero sabemos que muchas veces toda esta frustración se combina con el hecho de cómo reacciona la otra parte. Cómo reacciona el que es el responsable del animal, ¿no? Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo que uno es el bonito y el buenito hasta que algo sale mal y entonces somos los peores del mundo. Fiasco Mendoza me envió 50 estrellas. Gracias, Fiasco. Gracias. A ver qué me voy a comprar con 50 estrellas. Gracias. Manti Satsin me dice, hola doctora, yo le comenté algo, pero creo que no se subió. No logré leerlo, Mantis. ¿Lo puedes volver a copiar? Buenas noches, me dice Jessie que le gusta leer mis posts. Soy estudiante veterinaria y me he dado cuenta de las situaciones con las que me puedo enfrentar. Saludos. Mira, ahorita preocúpate. Ahorita preocúpate, no te calientes la cabeza con lo que puedes vivir. Termina la carrera porque no sé en qué año estés, pero es muy probable que en tu haber también te encuentres con 2 o 3 frustraciones como estudiante. Así que prepárate mentalmente también para eso. Jiménez Doc dice que tampoco él ha tenido problemas así de que se lo quieran madrear. Jacqueline Sánchez comenta que no somos dueños de la vida. Hay pacientes que reaccionan y viven y dan sorpresas como otros que no esperamos que mueran y mueren. Efectivamente, Jacqueline, totalmente de acuerdo contigo. A veces el paciente que menos te imaginas tienes eventualidades que te dan ganas de llorar. Y Delia nos saluda desde Apizaco, Tlaxcala. Saludos. Sandra Arán nos comenta, es complicado pues lidiamos con los pacientes, la preocupación y la responsabilidad, y cuando se resuelve uno, ya está otro u otros. Y mi sentido de responsabilidad a veces me juega rudo, me cuesta aceptar que las cosas que ocurren como deben ocurrir. Claro, pero no deja de ser complicado. Nos contesta Nelly, dice, yo aún estoy estudiando y todavía no he tenido una situación así, pero me imagino que cuando me pase sí me voy a echar la culpa mentalmente, aunque no sea mía y haya hecho todo lo posible. Es probable. Buenas noches, doctora. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos. Dice Alex que tampoco ha tenido situaciones donde lo intenten golpear. Ah, ya me acordé. ¿Sabes qué? Yo lo voy a comentar. Se va a encabronar Alex conmigo, pero me vale. Puedes levantar la mano si quieres que me detenga, Alex, porque la voy a soltar aquí duro. En lo que leo a Lidia Ramírez, tienes chance de levantar tu mano porque yo sí lo voy a contar. Lidia Ramírez dice que no sabe cómo expresarlo, pero esos sentimientos del paciente perdido y después llega un cliente especial y chin, ocupa cirugía y antes de comenzar la cirugía los nervios a todo lo que dan y pensar si le pasa algo y esa gente tan especial. Es feo. Fíjense que hace unas semanas hablaba precisamente con una doctora, con una especialista en anestesia de personas y algo similar me comentaba, me decía que es increíble que tenemos que ejercer a la defensiva y ella se refería al hecho de
fírmale por aquí y fírmale por allá. Y a ver, ¿te quedó claro? Ok. ¿Te volvió a quedar claro? Ok, sí, ok. Al día siguiente, ¿ya firmó el consentimiento? ¿Está usted seguro de que quiere el procedimiento? O sea, tener que ejercer así es horrible. Es horrible. Yo creo que una persona que no confía en ti no tiene absolutamente nada que hacer en tu establecimiento. Y eso me sucedió, y también lo comenté en redes, con una señora que alteró mi consentimiento informado, en donde ella le puso una leyenda. Y la perra entra en buenas condiciones, como bien lo mencionan los estudios que le realizaron. La mandé a volar en 2 segundos. O sea, no confían en lo que estás haciendo. Entonces, ¿para qué quieren que lo trabajes? ¿No? Está muy feo tener que trabajar a la defensiva, eso está de hueva. Cuando tienes personas, yo tengo clientes súper valiosos que están totalmente conscientes de que lo que estás haciendo es lo correcto. Hace unos días me toca poner a descansar, a darle eutanasia a la perrita de una conocida, y la perrita es de su mamá. Hace muchos años las conozco, y su mamá estaba que no la calentaba ni el sol, la señora estaba muy triste, y yo le decía, esto es lo mejor para la perra, pero usted tiene la decisión, o sea, ahí están las alternativas. Y entonces ella me decía, yo confío en ti, yo sé que lo que estás haciendo, eso es lo que se necesita. Entonces es muy padre cuando dentro de un panorama totalmente negativo, es súper padre que de repente te digan algo así, porque en mi caso, a mí poner a dormir un perro me roba energía, y llámenle como quieran. Entonces, vaya, o sea, hay gente que lo entiende y hay otra que pues simplemente, pero es que mi perro estaba bien, solo llevaba 5 días vomitando, ¿no? Por ejemplo, que son de los escenarios como más comunes. A ver, me dice Alex que dale. Ahorita les leo a los demás que ya escribieron, ustedes sigan escribiendo. Estábamos hablando, ya hablábamos de la lucha con la muerte permanente, no sé qué, y de repente salió el tema de las posibles madrinas que algunas personas han recibido. Entonces yo comenté que a mí no me ha tocado que alguien me quiera poner una mano encima. Me ha tocado que alguna persona se ponga estúpida y me levante la voz y entonces yo grite más fuerte, pero nunca que alguien me ponga una mano encima. Entonces Alex Cabrera vivió una situación con una lady, y le voy a llamar lady porque la tipa es una ridícula, y ojalá nos esté viendo. No solo es una ridícula, es una piojosa, porque fue a un servicio médico en el que le dijeron cuánto costaba la consulta, y la vieja se largó, se quería ir sin pagar, que porque solo le tomaron la temperatura al perro, que porque que le iban a cobrar la consulta solo por tomar la temperatura al perro. Entonces a la señora, a esta lady, porque tengo entendido, según, que es de una zona pudiente de la Ciudad de México y estaba de vacaciones en Cuernavaca. Así que ojalá y me estés escuchando. Es una persona que ingresó, ocupó el tiempo del personal médico, de la recepcionista, pisó con sus patas con posible COVID adentro de las instalaciones, la atendieron, le metieron el termómetro en el trasero al perro, lo valoraron, utilizó el clima del hospital, de la veterinaria, ensució la mesa, obviamente el perro, tuvieron que utilizar materiales para trabajarlo y la desgraciada no quería pagar la consulta. Entonces, muy correctamente, yo lo veo correcto, pues le cerraron la puerta. Es ok, te quieres ir, perfecto, pero no te vas hasta que no pagues. Y le llaman a la policía porque pues la señora está abusando del servicio que se le estaba dando. Y se puso a gritar como loca, desquiciada. Me están secuestrando. La verdad es que está bien cabrón secuestrarla porque pesa más de 100 kilos. O sea, ¿cómo la podrían cargar? Para empezar, de verdad, era una persona alta y muy grande. Y con el perro además lastimado, si mal no recuerdo tenía una fractura. Entonces ella hacía en su alboroto y el perro así, el pobre perro así de como un trapo. Y es que no voy a pagar y ábranme la puerta, tú no sabes quién soy. Y amenazando, y de repente se puso a gritar como una loca que la querían, que la estaban secuestrando y me están insultando. Nadie nunca la insultó, porque para empezar, ella se puso a insultar al médico y todo el resto del equipo médico espantadísimo porque además son mujeres, la mayoría.
Para no hacerles largo el cuento, la dejaron encerrada, como la delincuente que es. La dejaron encerrada. Y entonces, como que empezó un diálogo de, bueno, si me dejas salir te pago, pero si no, pues no te pago. Entonces entró en un diálogo así y la tipa gritaba como loca y la policía no llegaba. Acto seguido, le dejan salir y tenía un familiar allá afuera, aparentemente era su hijo. Un tipo alto, flaco, un muchacho joven. Y al tiempo que sale la vieja, cuando le abren la puerta, sale inmediatamente le dice a su hijo, pártele su madre. Y el tipo se le va encima al médico. Entonces el médico, entre que peleaba con la puerta y para no dejarla salir, el tipo mete la mano y lanza el trancazo y los lentes quedan así, todos chuecos. Y bueno, logran cerrar, la patrulla nunca llegó, los piojosos se largaron sin pagar, los siguieron grabando y tan miedosos son porque abrieron la puerta y los seguían grabando cuando se subían a su vehículo. No estaría de más publicar el nombre de esta señora para que nadie nunca en su vida le vuelva a dar servicio porque es una delincuente, grosera, piojosa. Ah, y además, a mí la parte que más me enojó, sí me enojó que te golpearan, amigo, pero me enojó más que rompiera tu charola de tu tapete sanitario. Pateó el tapete sanitario que era una bandeja y la rompió. Y no solo eso, también abollaron la puerta. Entonces, ya no solo no pagó la consulta, sino que además generó gastos para recuperar la bandeja del desinfectante y abolló la puerta. Estaría muy bien publicar su nombre, pero fíjense cómo una situación de donde la vieja simplemente no le pareció la consulta, o sea, imbécil. ¿Qué le hace pensar que si entra al consultorio, tú por entrar a mi consultorio y preguntarme, hola, ¿cómo estás? Te va a generar honorarios. Me estás quitando mi tiempo. Entonces la tipa no quiso pagar porque no le pareció. Que porque cómo le iban a cobrar. Si tú vas al médico hoy y a los 3 días a que te expidan una segunda receta, te van a volver a cobrar la consulta. Entonces, la verdad es que esta mona, espero que el karma se la cobre porque no siento que le haya tocado lo que merecía. Yo creo que el hecho de que le estuviera atendiendo un varón y que la cabeza del lugar sea un varón, la salvó. Porque si hubiera habido una mujer detrás de esa situación, le meten un par de chingatazos para que pague y para que se largue además. Entonces, me voy a relajar y voy a seguir con mi tema de la lucha con la muerte de forma permanente. Muchas gracias. MBZ Lainala comenta: para mí es frustrante cuando son mis mascotas, literal los empiezo a atender y le tengo que hablar a compañeros veterinarios. Tuve una perrita de 14 años, la cual otro perro la agredió y le perforó el ojo. Le hablé a un primo para que lo operara y al irle explicando cómo hacer la cirugía, yo misma la hice. Gracias a Dios está vivo, a los 16 años falleció. Sí, de repente el apego que tenemos con nuestras mascotas nos pone un poco disponibles, vamos a llamarle. Jacqueline comenta: lo peor que nos pasa es el dolor que nos causa la pérdida y lo peor es que nos echamos la culpa. Tania comenta: a ver, cuando era estudiante y estaba en estancia, falleció la mascota de un propietario en el consultorio de forma natural y el propietario se le fue a golpes al médico encargado. Se corrió a ayudar a la situación. Algunos propietarios entienden muy bien el tema de dejar ir y de eutanasia. De no hay más que hacer, pero en otras ocasiones hay demasiadas cosas de estas y reacciones tan explosivas. Pues sí, es poco, no se sabe muchas veces cómo va a reaccionar la gente y yo creo que como médicos a veces somos bastante benevolentes con las personas. No sé, o sea, a mí me ha tocado que me digan, oiga, pero es que no se puede esto. No. ¿Por qué no? Ya te lo expliqué 10 veces. Y ya llevamos 30 minutos. O sea, no se puede. A veces la misma gente hace que uno sea grosero. Bueno, a mí me sacan de mis casillas con muchísima facilidad cuando se ponen en esas posturas, ¿no? Y la realidad es que sí me anticipo a muchas cosas. Creo que por eso no me ha tocado que me aporreen una puerta en la cara, ¿no? Pero no estoy exenta, porque hemos visto a lo largo de los años, hemos visto cómo muchos colegas los han agredido de diferentes maneras, precisamente por el deceso
de un paciente. Yo siempre que termino de atender a una persona con una situación de tipo delicada es, si llega a haber deceso, a la hora que esto suceda te vamos a hablar. Oiga, doctor, entonces está diciendo que se va a morir. No, no estoy diciendo que se va a morir. No te estoy diciendo que se va a morir. Te estoy diciendo, si llega a haber deceso, a la hora que esto suceda, te voy a marcar. Porque es una de las probabilidades. Es así de simple. Michelle Ávila dice, hola Doc, lindo tu labial, gracias. Siempre me la paso dándole comerciales, me deberían pagar. Es de MAC, se llama Dance With Me el color, por si te interesa. Dice Mantis Atsim. Bueno, alguna vez tuvimos un caso así, pero no fue tan invasivo el tumor. Durante la cirugía entró en paro respiratorio, sentimos horrible y la verdad era nuestra primera cirugía de este tipo y nos pusimos súper nerviosas, pero logramos sacarla adelante. Era una perrita de la calle, pero dijimos de hacer algo a nada. La verdad nos aventamos, pero creo que fue una gran experiencia y ahora la perrita está bien, pero la responsabilidad está cañona, así es. Jiménez Doc recuerda cuando pusimos a dormir a su perra Camila. La perra del doctor Efraín tenía insuficiencia renal, si mal no recuerdo. Tenía insuficiencia renal y a mí me tocó dormirla. Y sí es fuerte. Sí es fuerte despedirse de un amigo. Erika Macías se acaba de conectar. Antonio Jarquín nos comenta. A ver. Dice, en particular, cuando opero a un paciente con algún tipo de cáncer, y más si hay probabilidades o posibilidades de metástasis, y aunque hagas todos los estudios pertinentes, nunca vas a saber con qué te vas a encontrar hasta que estés ahí. En mi caso, yo siempre refiero 2 días al paciente a su casa, que lo consientan, le den su comida favorita, y antes de entrar a cirugía le pido a los dueños que platiquen con el paciente por lo que pudiera ser. Esto genera en el duelo una sensación de pérdida que lo prepara para el peor escenario. Obvio, con el dueño me comprometo a hacerlo clínica y humanamente posible por su perro. Claro, es un buen manejo eso. Ese es un tema que hablamos con la dueña de esta perra y fue de, voy a hacer lo que esté en mis manos. O sea, al animal no le va a faltar de mi parte absolutamente nada. O sea, lo que sea inherente a mí, ahí va a estar aplicado. Sandra Arán nos comenta que pone al máximo su esfuerzo y todos sus conocimientos y recursos a su servicio. Y creo que, como bien dices, la confianza principal es ser honesto. Sandra Arán se ríe. Supongo que de lo que conté de Alex. Luis Jiménez nos saluda desde Perú. Dulce Valenzuela nos dice que ya llegó. Bienvenida. Remiet Rojas dice que poca madre y qué coraje. Sí, la verdad es que este doctor, amigo, no quiso publicar por cuestiones que no quiso. Me dio la confianza de ver ese video y la verdad es que me dio muchísimo coraje. Sí me dio risa, ¿no? Ver que la señora ahí estaba de loca gritando, pero me dio mucho coraje porque al final del día no deja de ser un mal día. O sea, nunca falta el idiota que arruina tu día, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte a mí sí me dio mucho coraje porque además le rompieron su bandeja de su tapete sanitario. Dice Antonio Jarquín, referente a lo de Piojosa, aquí nos alertamos entre colegas con ese tipo de clientes. ¿Sabes cuál es el detalle, Antonio? Que esa tipa no radica en la ciudad donde el doctor está. Estaba de vacaciones. Entonces, ahí va a estar un poco complicado, pero sí, efectivamente es pasarnos la información y ahorrarnos un mal rato. Hace mucho tiempo tuvimos una situación con un tipo que siempre hacía como comentarios de ese estilo. Y haz de cuenta que a mí siempre me trataba, hola doctora, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, todo muy bien. Y al personal lo trataba pésimo. Así de, pásame a la doctora. No, es que la doctora no se encuentra disponible. Que me pases a la doctora, hijo de tu pinche madre. ¿Qué no sabes quién soy? En ese nivel. Entonces llegó un punto que cuando llegó a chocar conmigo la persona, decidimos jamás nunca volverle a dar servicio. Y casualmente,
porque ya había hecho varias. Casualmente, me acuerdo que estaba yo fuera de la ciudad, me marca la doctora Ale y me dice, oiga, fíjese que me acaba de marcar la esposa de don fulano, que tiene a su perrito intoxicado y que si lo podemos atender. Y entonces yo le dije, no, nos vamos a reservar el recibirlos porque son personas conflictivas, problemáticas y el tipo es agresivo. De hecho, la señora siempre venía así. Y el tipo era el que hablaba, o sea, un tipo maltratador. Entonces, les negamos el servicio. Al día siguiente, me dice la doctora Alejandra, fíjese que me marcó la señora y me dijo, gracias por no atenderme, mi perra ya se murió. Y yo así de, ¿y qué le dijiste? No, pues nada, al puta le hubieras dicho, pues eso agradéceselo a tu esposo, que es un pinche loco, ¿no? O sea, él solito se cierra las puertas. Ok, Edison, buenas noches. Nos dice Mantis que se publique su nombre para estar prevenidos. Si me hubiera pasado a mí, esa persona ya estaría en redes sociales, pero no me pasó a mí, le pasó a un amigo, entonces es decisión de él. Jacqueline Sánchez nos dice que lleva 30 años ejerciendo y hasta ahora una tipa se da el lujo de dudar, de mí. Y ahora, por la muerte de su gato de 9 años, me pide 10 millones. ¿Cómo le merece? ¿En dónde estás, Jacqueline? 10 millones, me suenas a que estás en Colombia. ¿Eres colombiana? ¿Cómo crees? Y es que Colombia, para quienes no saben, Colombia tiene muy bien, digo, a diferencia de México, tiene muy bien su legislación respecto a animales y tienen una guardia que se dedica a ver la parte de los animales. De hecho, hay un médico veterinario allá. No, Julio no es médico veterinario, pero bueno, hay una persona especializada en medicina legal y forense en animales. Entonces, los colombianos están pesados en ese sentido. Entonces, no sé si Jacqueline sea de Colombia. Híjole, ya que, pues te va a tocar agarrarte a trancazos a ver de quién sale más correas. De qué cuero salen más correas. Desde Perú nos saluda Edinson. Dice Rosa. Hola Doc, buenas noches. Turno de emergencia. A mí es turno de emergencias y si me tocan propietarios que no aceptan la gravedad del paciente y hasta cuando firman la hoja de autorización me han amenazado. Turno de emergencias y si me tocan propietarios que no aceptan la gravedad del paciente y hasta cuando firman la hoja de autorización que me han amenazado diciéndome que más me vale que sobreviva. Fíjate que esto que estás diciendo es algo precisamente de lo que hizo esta persona a la que le negamos el servicio. La doctora Alejandra no era nuestro cliente, originalmente llegó por una urgencia, por una emergencia. La perra venía con perforación porque se agarró a trancazos con otro perro de su casa, era una chihuahueña y la mordieron y la perforaron. Entonces estaban tan desolados y la doctora Alejandra, no miren, tranquilos, esperemos que todo esté bien. Y ella, en su afán de pues darle tranquilidad a las personas, el tipo le dijo, no se preocupen, esperemos que salga bien todo. El tipo le contesta, no, yo no me preocupo, preocúpense ustedes si mi perra se muere. Acto seguido le dije a la esposa, yo así no trabajo con ustedes, nos vemos, agarren a su perra y que se la lleven a morir a otro lado. O sea, la gente, este tipo, yo no sé, tiene mierda en la cabeza. Pero bueno, les sigo leyendo. En la clínica lo humanamente posible, palabras mágicas, dice Antonio Jarquín, que yo diga el nombre. No me sé el nombre, no era un cliente mío. Bella Guevara nos saluda, nos dice que ya llegó. Dice el doctor Alex Cabrera que de publicar el video le va a poner los hashtags Lady Consulta y Lord Hijo, así que lo va a pensar en caso de tener que publicarlo. Saludos desde Monterrey, Carmen Garza. Jacqueline nos comenta que sí, efectivamente es de Colombia. Híjole, Jacqueline, pues vas a tener por ahí 2 o 3 cosas que hacer. ¿Sabes? No respecto a que tengas que defender si hiciste bien o no las cosas, sino el mal rato que te está haciendo pasar esta persona, ¿no? Yo creo que esa es la parte más dolorosa.
Girondel nos comenta, hola doctora, buenas noches, saludos desde Cuernavaca. En el lugar donde trabajo hubo una situación con una perrita chihuahueña que se iba a esterilizar con análisis prequirúrgicos normales y exploración física. A la hora de inducción anestesia inhalada, presentó problemas respiratorios, por lo que no se continuó con la inducción y se suspendió el procedimiento. Se le marcó a la dueña para explicarle que su perrita estaba bien, pero que iba a requerir un tratamiento previo a la cirugía. La dueña no reaccionó nada bien, se molestó y nos dijo que no confiaba en nosotros, que porque ya otros veterinarios habían tratado a su perro por problemas dermatológicos y que se había gastado mucho dinero en ella. Me causó gran confusión porque evitamos que su perra probablemente presentara problemas en el procedimiento. Le dijimos que si no confiaba en nosotros era libre de irse con algún otro médico no lo va a hacer, seguirá siendo nuestra cliente. Fíjate que muchas veces cuando te dicen, es que ya me gasté mucho dinero, con todo el respeto del mundo, ¿de quién es el perro? No, pues mío. ¿De quién es el problema? No, pues mío. Pues, simple y sencillo. O sea, hay gente que hace que se le tenga que contestar de esa manera. ¿De qué otra forma? O sea, ¿por qué ustedes, a ver, como responsables, dicen, es que no tengo dinero, doctor, que puta, o sea, no te puedo ayudar? Yo te puedo ayudar en la parte médica. En cualquier otra área de tu vida está un poco complicado, ¿no? Aquí alguien más dice que, y Delia nos comenta que de los últimos casos delicados, muere el paciente 24 horas en postoperatorio y error mío el haber fiado parte de los gastos y la dueña, a pesar de saber el panorama delicado, se indignó por la muerte de su mascota, se fue y no pagó. Qué horrible. Qué prepotencia persona, dice Carmen Garza. Sí, o sea, puede pasar. De repente gente que te dice, oye, y si en el procedimiento el paciente, la perra fallece, ¿me devuelves algo? No. No, o sea, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya movimos a la gente que teníamos que mover, ya utilizamos el quirófano, ya se abrieron los paquetes de materiales, ¿no? O sea, el procedimiento, el costo es el mismo. Pero es que se murió, ok, pero ya utilizamos todo, ¿no? A ver, aquí me pusieron una... A ver... Dice Carmen Garza que qué prepotencia la persona que fue a mi consultorio. ¿De quién hablas? Del que no quiso pagar no fue conmigo, fue con el doctor Alex. Del tipo que se ponía loco cada vez que marcaba porque yo no contestaba, a ese lo mandamos a volar y en la vida le vamos a volver a dar servicio. Jamás, nunca. Muy bien, chicos. Seguimos 97 personas conectadas. Espero que me sigan compartiendo. Alguien me regaló 50 estrellas. Muchas gracias. Me voy a comprar algo. Muchas gracias. Y pues bueno, para quienes ya estén en las clases, si están en escuelas privadas, felicidades. Si están en escuelas públicas, les mando una bendición. Es un desmadre el sistema de la SEP. Pero bueno, nos adaptamos. Y con esto, 9:11 de la noche, yo me despido de ustedes, no sin antes agradecerles una vez más el que se hayan conectado y el que nos estén siguiendo. Quiero comentarles el día, no me acuerdo de la fecha, pero dentro de 2 martes vamos a estar transmitiendo directamente desde Laboratorio Salvet, por ahí en una sesión, va a estar interesante. Y dentro de 3 martes, 3 semanas, vamos a estar transmitiendo a través de Animaleando. A ver, ¿quién más? ¿Una duda? No, a ver. Remiet dice, una duda. Me hagas de jalarte el cabello, Remiet. Dice, una duda. Cuando el paciente se muere a mitad de la CX, ¿se cobra la CX completa? Remiet, cuando tú entras a cirugía y el paciente fallece a la mitad de la cirugía, ¿depositaste en él la mitad de tu trabajo, esfuerzo, conocimiento o lo hiciste completo? O sea, tú tienes que cobrar lo que es.
Tú ya hiciste el procedimiento. No hagan eso. No hagan eso, o sea, no se presten. Es que ya pagué mucho. Pues eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. No puedo hacer nada al respecto. Ya aceptaste el presupuesto, pagas. Y de hecho no entren a cirugía si no les pagan. Si no te pagaron el procedimiento completo, no entren a cirugía. Porque precisamente pasa lo que le pasó a la colega que acabo de comentar, de que le dio crédito a la persona, la perra se muere, se hace la indignada a la otra y no le pagaron. No hagan eso. No hagan eso porque además, si tú haces una devolución de ese tipo, lo único que haces es reforzarle a la persona que de alguna forma hay cierta culpabilidad en lo que hiciste. Y no es así. Entonces no lo hagan. Muy bien, chicos, ahora sí me paso a despedir, 9:13 de la noche. Les agradezco una vez más la conexión. Martes de Bet Live. Nos vemos el siguiente martes.